Vamos al tema. Tras el planteamiento de la Presidencia del Consejo de Ministros, en el marco de la delegación de facultades, de fusionar los organismos reguladores supervisores de la inversión privada en telecomunicaciones, en adelante OCIPTEL, en energía y minería, en adelante OCINERMIN, en infraestructura de transporte de uso público, en adelante OCIPTEL, y la Superintendencia de Servicios de Saneamiento, en adelante SUNAS, estalló un gran debate. Esta noche analizaremos aspectos relativos a la autonomía, la gobernanza y el carácter técnico especializado de los reguladores, y nuestros invitados presentarán sus puntos de vista divergentes en forma alturada. Me acompañan en la mesa Verónica Zambrano, presidenta de OCITRAN, José Luis Bonifaz, profesor del Departamento de Economía de la Universidad del Pacífico, quien ha sido fundador y director de la Maestría en Regulación de Servicios Públicos de dicha universidad, y Anthony Laub, conocido abogado especializado en regulación. Bienvenidos los tres, muy buenas noches. José Luis, comencemos. Se supone que la regulación sirve para fomentar la competencia y la mejora de la calidad del servicio regulado con tarifas adecuadas, dicho en términos aproximados. En este marco, ¿cómo evalúas las 3 décadas de funcionamiento de los organismos reguladores? Bueno, yo creo que es un balance en principio positivo. Después de 30 años de regulación, desde la creación de SUNAS en el año 92, de OCIPTEL en el año 94, antes de la privatización de Telefónica, en el 98 OCITRAN y OCINERMIN ya con la Comisión de Tarifas Eléctricas desde antes. En 30 años creo que el sistema ha funcionado relativamente bien. Y de hecho, los presidentes de los organismos reguladores han, entre comillas, sobrevivido a sus 5 años. De hecho, Verónica ya va en el segundo periodo, si no me equivoco. Y solo un presidente tuvo que renunciar por un problema de una explosión de un camión hace algunos años. Entonces, esto fue ordenado después con la ley marco del 2001, que obligó a elegir al presidente del regulador mediante un concurso público. Y eso creo que le ha dado autonomía, meritocrático a los reguladores, y ha hecho pues que la cosa funcione desde mi punto de vista más o menos bien. Evidentemente, también creo que se han cometido algunos errores y algunos excesos que seguramente podremos discutir en un ratito. Claro. Verónica, ¿los reguladores deben actuar como entes neutrales o deben actuar como defensores de los consumidores con tarifas cada vez más bajas? No, nuestra propia función y nuestras normas nos indican que debemos ser neutrales entre los intereses del Estado, del usuario. Deben ser, pero ¿pueden serlo realmente? Yo siento que sí. Yo creo que somos neutrales porque nunca nuestras decisiones están basadas en temas o de agradar al Estado o de ser populares, ¿no? Están basadas en estudios técnicos y eso se puede revisar. Sí coincido que de repente puede haber algún estudio con el que no se comparta, ¿no? A veces nos ha pasado aquí con el doctor Bonifaz, que de repente alguna perspectiva no es la compartida, pero podemos tener visiones distintas, pero siempre los estudios del regulador para sustentar tarifas están completamente, digamos, basados en doctrina, en experiencia, en estudios de benchmarking, siempre es así. Y no solo eso, sino que además son muy transparentes. Toda nuestra documentación desde el inicio de un procedimiento, por ejemplo, de fijación de tarifas, es puesta a conocimiento del administrado. Entonces, no digo que en realidad tengamos que coincidir en todo, pero sí siempre está bien estudiado esto. O sea, sin duda alguna, la voluntad del regulador y la forma, la técnica que utiliza siempre tiende a esto, a ser neutrales. Anthony, la pregunta sobre el rol de los reguladores habría que complementarla analizando el asunto de la captura del regulador. Con frecuencia se ha hablado o se habla de la captura del regulador por los regulados, lo que, aunque no sea cierto o no siendo cierto, pesa sobre las decisiones del regulador, que se siente obligado a mostrar dureza para no caer bajo sospecha. ¿Cómo ves esto? ¿Afecta mucho? Siempre se habla de la captura del regulador por el regulado
o por el Estado. Son los dos grandes riesgos que se corre en cualquier modelo que tenga reguladores de por medio. Sobre la captura por el Estado vamos a hablar después. Lo que ocurre es que siempre penden las dos. Entonces, y la pregunta es que si tú eres una entidad pública, vas a tender naturalmente a pegarte más hacia una posición pro Estado que pro mercado. Entonces, de alguna otra manera creo que se compensan un poco los dos temores. Capturar al regulador, sin duda no voy a decir que sean un poco los dos temores. Capturar al regulador, sin duda no voy a decir que es imposible, porque es posible. Es decir, sobre todo en un país tan poco institucionalizado como el nuestro, pensar que puede haber de repente una suerte de cofradía de regulados que vayan a tomar al regulador y que, hablemos en términos sencillos, lo coimeen o lo tengan bajo la planilla o ese tipo de cosas, puede ocurrir perfectamente, como ocurre con ministerios, como ocurre con alcaldes, como ocurre con gobernadores, como ocurre con cualquier funcionario público. Creo que esos son los riesgos naturales de cualquier sistema, cualquiera. Es decir, capturar a alguien que decide es usual, es normal, o sea, normal en el sentido que siempre hay alguien que trata de influir en las decisiones políticas. No es que sea normal desde el punto de vista moral, sino es normal desde la tendencia natural de las personas a tratar de controlar las cosas. Entonces, creo que por ahí a mí personalmente no me preocupa, no he visto mayor evidencia en los últimos 30 años de que alguna de las entidades regulatorias hayan estado capturadas por el regulado. Eso creo que es una buena cosa. O sea, sin duda dice bastante bien el hecho de que no se haya evidenciado nunca que ha habido efectivamente una toma del control por los agentes regulados del regulador. Pero lo que sí se nota es que en casos bien marcados sí hay una tendencia natural de ciertos reguladores de favorecer justamente lo que tú mencionabas, que era bajemos la tarifa porque hay que bajar la tarifa. Entonces, ese también es un riesgo, porque en realidad, como lo dijo bien la doctora Zambrano, el rol del regulador es ser neutro, y neutro significa que fije la tarifa que sea lo suficientemente atractiva para que se dé la inversión privada, para que se desarrolle una concesión y que sea lo suficientemente justa con el usuario final, o sea, con nosotros, para que evidentemente no nos avasallen económicamente con un servicio que se nos presta. Claro, porque hay un sentido lógico, ¿no? Si es que la tarifa se baja o se atrasa, bastante probable que el concesionario, el responsable del servicio va a tener que, ante su falta de ingresos para cubrir costos, ¿qué va a sufrir? La calidad del servicio, por supuesto. Y este deterioro es como una bola de nieve. José Luis, se ha hablado menos de la captura del regulador por el Estado o por los políticos, que ahora en día vendría a ser más preciso, que además ha venido asomando, sin que los reguladores hayan protestado mayormente. Tenemos ahorita el caso SUNAS, pero ha habido casos anteriores. Estamos ante una propuesta de fusión más política que técnica, en el caso de la propuesta de fusionar los 4 reguladores, y el riesgo de la captura de los reguladores por el Ejecutivo, de la mano con el Congreso, para dar curso libre a un populismo tarifario. Yo creo que estamos en riesgo. Creo que esta no es la primera vez, además, que los ataques del Ejecutivo van por el lado de fusionar a los organismos reguladores. Y por suerte no ha tenido éxito las anteriores. Creo que esta tampoco va a tener éxito, ¿no? Los reguladores han salido y han explicado claramente que la fusión de organismos reguladores no tiene éxito, no tiene ahorros, no tiene ninguna cosa clara que pueda ser beneficioso para el bienestar de la población. El punto clave es que los organismos reguladores son especializados, y eso quiere decir que cada uno se atiene a la infraestructura que le toca. Entonces, poner una sola cabeza, ¿no?, con direcciones de puertos, de aeropuertos, de transmisión eléctrica, de ferrocarriles, de telecomunicaciones, no tiene mucho sentido. No va a haber ahorro si es que lo que quieren es
ahorrar, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en vez de tener 4 presidentes vas a tener uno. Y desde mi punto de vista, la captura del regulador de uno tiene más probabilidades que capturar a 4, ¿no es cierto? Entonces, este superregulador que se crearía tendría mucho poder. Y tener poder no es la idea, ¿no? Porque la idea es que cada regulador y cada presidente se especialice en su área y sea el que toma las decisiones en cada ámbito que le toque. Bueno, ahora está en el tapete el tema de SUNAS, que ha denunciado que las tarifas de agua van a duplicarse o más, y que el Ministerio de Vivienda va a manejar la tarifa. Eso está ahora en curso, pero hay una ley anterior, por ejemplo, la 27336, que dio el Congreso hace un tiempo, y que lo que pedía era que la reconexión de los servicios de telefonía fueran sin costo. OCIPTEL no dijo nada y al poco tiempo lo hizo, lo cumplió, violando totalmente su autonomía. Verónica, en un evento reciente en la Universidad Católica, donde participaron los 4 reguladores, incluso tú, el coordinador del programa de política regulatoria de la OCDE para Latinoamérica, precisó que la OCDE es agnóstica sobre los beneficios que puede traer un regulador sectorial o un regulador multisectorial, porque no existe suficiente evidencia de las partes para decir cuál es el mejor modelo. Entonces mi pregunta es, ¿existe un análisis costo-beneficio que demuestre que es mejor la regulación especializada actual que la regulación centralizada? ¿Y otro análisis que demuestre lo contrario? Justamente ese es el tema que nosotros hemos ¿O estamos reclamado. discutiendo palabras, es que justamente, puras palabras? Exactamente. La observación que nosotros como organismos reguladores hemos hecho, más que a la solución en sí que se plantea, es a la forma como se ha gestado esta solución, sin un estudio previo. Porque efectivamente nosotros creo que siempre es legítimo que el Ejecutivo piense en mejorar los modelos que existen. Y el modelo de reguladores especializados creo que ha dado, digamos, algunos frutos buenos que en el camino se han visto. La OCDE ha halagado mucho la forma que tienen estos reguladores de comportarse como agentes económicos incluso, pero no es malo pensar en otras fórmulas. Lo que a nosotros nos preocupa es la manera como se ha realizado esta propuesta del Ejecutivo. Primero, solicitando facultades para coordinar, para mejor coordinar y tener mejores mecanismos, digamos, entre los 4 reguladores. Pero luego, cuando se llega a la Comisión de Constitución, la asesora encargada de exponer este pedido de facultades, lo que dice es: voy a hacer una precisión. Y la precisión es que la coordinación consiste en integrar los 4 organismos en uno solo. Entonces, claro, eso no llega a ser una precisión y es un cambio, como muchos de los asesores de los congresistas le indicaron a la señorita asesora. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo que no se está transparentando precisamente es lo que tú indicas. ¿Cuáles son las razones por las cuales se quiere cambiar? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las ventajas? Que es un análisis previo y necesario, además, dentro de un Estado que camina a la modernización y que además que pretende ser un gobierno abierto, que esos son otros los objetivos que también ve la OCDE, ¿no? Porque las políticas, en realidad son políticas de Estado, no son políticas del gobierno de turno. Si el gobierno de turno quiere cambiar alguna regla, tiene que hacer un estudio, plantearse el esquema, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que yo quiero resolver? ¿Y cuál es la solución a la que yo voy a llegar, ¿no? Y los beneficios. Eso es lo que nosotros criticamos en realidad. Y también dijo el primer ministro, creo que esto era una recomendación, la fusión, una recomendación de la OCDE, pero no es cierto, evidentemente. Es que eso nos preocupa, justamente las razones que se dieron esa tarde ante la comisión, todas no tenían validez, ninguna era verdadera. No había una comisión de la OCDE, no había el tema del CIADI que mencionaron, tampoco el caso concreto de Línea 2, y que yo por razones laborales lo conozco bastante bien. No había tampoco el tema de que estuviéramos descuidando los procesos administrativos del Tribunal de Solución de Reclamos que cada uno tiene y que además ha estado, en mi caso de Ocitran, 2 años sin casos, porque, mejor dicho, sin resolver casos, porque no se nombraba a los miembros que estaban justamente en responsabilidad de hacer el concurso por parte de PCM. Entonces, todas las razones que se han argumentado no tenían validez. Por eso es que nos preocupa cuál es la razón verdadera, ¿no? Sí, pues es bastante confuso y sin sustento, ¿no? Anthony, ¿tú crees que la propuesta de fusión no vulnera la autonomía de los organismos reguladores? Y, por otro lado, ¿lo fortalecerá, como dijo el primer ministro?
A ver, dos cosas, ¿no? Se habla un poco de que si es que solo tuviésemos un ente regulador con un presidente del Consejo Directivo, la posibilidad de capturarlo sería más fácil. Honestamente, yo no comparto esa idea y tampoco comparto el hecho de que se va a perder la especialización. Yo estoy asumiendo, ojo, y ahí coincido un poco con la doctora Zambrano, que nos explique mejor cuál es el plan para integrar. A mí personalmente el término integrar me gusta, y me gusta por una razón muy sencilla. Nos sobra Estado. Rebalsamos de Estado. Entonces la pregunta es, si podemos llegar a una fórmula en la cual, evidentemente, la especialización que cada una de las materias reguladas requiere se mantiene incólume, la pregunta, ¿por qué no ir a un esquema que sea más sencillo, más simple, encabezado por una sola persona? Y sí creo que va a haber por lo menos algún tipo de ahorro o algún tipo de eficiencia económica. La especialización no debería estar en problema porque cada uno tendría una propia gerencia. Una dirección propia, la dirección de telecomunicaciones, la dirección de energía, la dirección de agua, la dirección de transportes y comunicaciones. O sea, esa parte yo no la veo complicada. Es más, escuchando a la doctora Zambrano, a quien recién tengo el gusto de conocer, diría, no tendría ningún problema en que la doctora Zambrano sea la presidenta de esa entidad, porque claramente está perfectamente capacitada para dirigir un consejo directivo. Ojo, un consejo directivo es una suerte de directorio. Si quieres capturar a alguien, tienes que capturar por lo menos a 3. ¿Cuántos son en el consejo directivo? ¿5 o 6? Bueno, 5 mientras nos nombren siempre. Perfecto. Hace 7 años que no nos nombran completos. Ese es otro tema, que hay muy poca gente también que está interesada en Pero hay revisar. un punto interesante, Anthony, que quizá puedas ahondar un poco. Ok, tú tienes un regulador multioficios que ve los 4 temas simultáneamente y vas a tener que tener directores multioficios que sepan hablar en 4 idiomas. Eso no es tan fácil. No es tan fácil. ¿Directores de qué? Perdóname. Del directorio del nuevo regulador ente unificado. Pero regulador. vuelvo a lo mismo, o sea, a ver, profesionales como José Luis, como la doctora Zambrano, que están capacitados, que son economistas, la otra es abogada con especialización en regulación, no no existan. A ver, yo te pongo un ejemplo. Yo he trabajado 13 años en Ocitel y de ahí he pasado al sector de transporte. Y hasta que a mí no me han explicado bien cómo ha sido el funcionamiento, por ejemplo, en puertos, cómo es una batimetría, hay muchos conceptos que sí se tienen que conocer cuando tú regulas un mercado. Sí, claro. Y no es tan sencillo si no tienes una especialización. Pero ojo que la en el regulación tema. no la hace usted como presidenta de Ocitran, No, pero toma decisiones. Ojo, sino que es un cuerpo técnico especializado que alcanza una carpeta con toda su explicación Pero y todo lo Anthony, demás. los toma la informes decisión. son especializados. Sí. O sea, el gerente de regulación te manda un yo quiero mamotreto poner- de 100 páginas. Quiero poner un Bien ejemplo interesante que eso. me encanta. Ojalá salga acá. Voy a hablar del sector que yo más conozco, que es energía. ¿De acuerdo? Esto es la estructura regulatoria del año 1990, toda la década del 90. Energía y minas. Habían 5 entes que regulaban esta actividad. Esto es hoy día 21. 21. 5 en los 90, donde se produjo la mayor expansión del ¿Y sector dónde está energía. Ocinermin ahí? Ocinermin Ahí está acá Ocinermin. estaba antes, que se llamaba la famosa Comisión CTE, la de Comisión de Tarifas Tarifas Eléctricas. Ahí estaba Ocinermin, Correcto. ¿ok? Y hoy día Ocinermin, y estas son todas las entidades nuevas que Es hemos ido uno de esos agregando. rectángulos. Esto es ahora uno de estos, porque Mira, la CTE fue qué absorbida por interesante. Ocinermin. Y por eso no hay Entonces, inversión ni pero minería. es que volvamos un poco a lo que voy diciendo. O sea, tú quieres promover inversión. Con José Luis comentábamos en el previo que había un desfase de más o menos 100.000 millones de dólares en lo que es infraestructura pública, que no se hace. Y hemos visto cómo de 40 sube a 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros como país para facilitar la llegada del inversionista y que en vez de tener que estar lidiando con 21 entidades a cada rato, lidie con 5? Pero creo, A mí me parece Anthony, interesante lo que dices, pero de todas maneras en ese cuadrito donde tienes 25 entidades, sale Ocinermin y entra este multisectorial, este organismo, entonces no estás realmente solucionando el problema del administrado. Ojo, Yo sí creo, no, como tú no es dices, solo que el Ocinermin, Estado- o sea, la pregunta en verdad Sí. yo arranqué diciendo, el problema es que nos sobra Estado. Es correcto, Exacto. Y quiero eso es volver a correcto, lo mismo. Ese es un pero problema por más grande. Me procesos. sobra el Estado. Ese es un problema más Y el grande. problema ha sido, por ejemplo, que Ocinermin
o Sinermin, que en un momento dado acumula todas las funciones regulatorias y normativas, sin ser el ente normativo, porque el normativo es el Ministerio de Energía y Así Minas, es. pidieron facultades normativas para crear sus propios espectros de control. Perfecto, muy bien, se los dieron. O Sinermin, que recauda 610 millones de presupuesto. ¿De acuerdo? 610 millones, que es más que el presupuesto de Antonio, todo el gobierno. vamos a regional de volver Ríos. sobre Osinermin Sí, posteriormente, claro. porque No, yo lo que quería, iba- a antes lo de que ir a iba es- una pausa, lo que- discúlpenme, un breve comentario de cierre. Miren, 25 entidades que están regulando la minería, por ejemplo, ¿no? Ok. Solución, ¿qué es lo que hacen normalmente? Ventanilla única. ¿Saben qué es la ventanilla única? Una ventanilla donde detrás hay 25 escritorios y no cambia absolutamente nada. Eso no soluciona. Vamos a una pausa y volvemos. José Luis, estamos de vuelta. Muy bien. Hablemos ahora de gobernanza, profesionalismo y meritocracia en los reguladores. Varios funcionan, como dijo hace un momento Verónica, con directorios incompletos y directores cuyos periodos vencieron. Exacto. La mayoría de los directores, sus periodos ya vencieron, en los 4 reguladores. No se les reemplaza no porque no haya gente excelente como los que están en la mesa, sino porque resulta difícil hallar profesionales especializados, debidamente calificados, interesados en recibir dietas. Y su selección hace rato que dejó de ser meritocrática. Entonces, José Luis, ¿cómo esperar una adecuada gobernanza que permita una regulación adecuada en estas condiciones? Bueno, es una buena pregunta. Una cosa, por ejemplo, que la academia hace es crear estudios especializados en regulación. Hay varias universidades, dentro de las cuales está la Universidad del Pacífico, que tiene una maestría en regulación hace 14 años. Entonces, estos profesionales que se capacitan año a año deberían de formar parte de los organismos reguladores y de las empresas reguladas, ¿no es cierto? El problema, creo yo, es que hay una sombra de la Contraloría General de la República que paraliza las decisiones de los funcionarios públicos. Evidentemente. Y eso incluye a los directores de los reguladores. Pero evidentemente, ¿no? Entonces, hemos visto ya sanciones muy fuertes a directores de organismos reguladores por tomar decisiones debidamente sustentadas que son revisadas por la Contraloría después, ¿no?, de haberla tomado, como si fueran ellos técnicos. Y los verdaderamente técnicos que han tomado la decisión son los funcionarios del organismo regulador, los que trabajan ahí. Claro, pues. ¿No? Entonces, ese es mucho riesgo y poca dieta. ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? ¿De acuerdo? Y quería anotar una cosita nada más respecto de lo que dijo Anthony en el bloque anterior, si me permites. Hay un estudio del Banco Mundial que dice que reguladores únicos es mejor o es más apropiado en países pequeños. Entonces, por ejemplo, Costa Rica tiene un regulador único. Pero claro, Costa Rica tiene 10 concesiones. Ocitran solo maneja ¿cuántas concesiones? 32 y ahorita 34. Con las ¿Te das nuevas cuenta? dos. Entonces, tenemos un montón de... Perú es un país grande y tienen un montón de APPs. Desde que se creó Proinversión, APPs hay más de 130. Entonces, siendo un país grande, se necesita especialización desde mi punto de vista. Otro país que tiene regulador único es Alemania. Pero claro, Alemania es Alemania. Y España, entonces, ¿no? Está en proceso. España está en proceso, pero no va a No llegar. pasa. No va a llegar, van a retroceder. Entonces, que te quería dar esos ejemplos como para que... Y antes de continuar, para enfocarnos no en este tema, sino para cerrar, ¿cuántos directores tienes en tu directorio? Solo somos 2 ahora, no tengo quórum ya desde octubre. ¿Y cómo funcionan sin quórum? Es que justamente estoy tomando decisiones por emergencia.
y yo tenía esperanza Es muy valiente, de Verónica. que nombraran a los nuevos, pero acaba de renunciar el único que quedaba. Entonces, como ya no voy a ser presidenta de directorio, sino solamente directora ejecutiva, voy a tener que tomar ya las decisiones nomás de frente, porque no va a pasar un año y me van a decir, señora, ¿usted qué decidió? Nada, porque tampoco puede vivir un organismo regulador sin tomar decisiones importantes. Se nos vienen todos los procedimientos tarifarios ahorita. Y el procedimiento tarifario es algo muy delicado, porque si la tarifa tiene que bajar, y yo no tomamos la decisión, perjudicamos a los usuarios. Y si la tarifa tiene que subir y no tomamos la decisión, nos perjudicamos al inversionista. Entonces, no se puede dejar tomar la decisión, ¿no? Pero eso es un entrampamiento prácticamente. En realidad es un problema porque pueden venir muchos procedimientos judiciales después objetando que solamente se tomaron la decisión con un solo director. De hecho, quien no quede contento con la decisión puede ir por ese lado formal, ¿no? Y ponernos a discutir. Qué interesante que Verónica tenga la valentía de tomar decisiones en estas circunstancias, y vemos el caso de ministros que tienen terror a tomar decisiones y miren cómo está el sector. Exactamente. Con lo cual me reafirmo en lo que dije. O sea, las personas calificadas están y la receta es: vamos a pagarles correctamente a estas personas, vamos a darles la protección que necesiten pagar, darles, y tenemos un organismo que comience a funcionar correctamente. Pero el hecho de que sean 4 o sean 10 no es óbice para que no pueda ser uno solo, eso es lo que yo digo. Bueno, Anthony, un tema que es tu especialidad máxima. ¿Existe sobreregulación en el sector eléctrico? ¿Las tarifas están fuera de línea? Largamente. A ver, cuéntanos. No solamente existe sobreregulación, como lo estamos viendo, porque mientras más metas, más regulación hay. Pero también tarifas a la deriva. En todo sentido. Es más, conversábamos con José Luis qué había pasado con la transmisión eléctrica en un primer momento, y la transmisión eléctrica había sido una actividad que quedó liberalizada completamente. Lo que ocurrió es que hubo cero inversión, en blanco. ¿Por qué? Porque cuando tú le ibas a preguntar al inversionista, oye, ¿por qué no haces líneas de transmisión? Te decía, porque no hay predictibilidad de parte del regulador. Yo no me estoy inventando, yo he trabajado 10 años en el Ministerio de Energía y Minas. Y te decía exactamente eso. Se tuvo que cambiar y fuimos a los famosos contratos tipo BOT o BUT en el Perú, que dicho sea de paso, son el mismo modelo que se usa para todas las concesiones. Para estas 130 APPs que hay en el Perú se usa ese mismo modelo que nació del modelo eléctrico. Entonces no es que sea ajeno, no es que demande una especialización ultrasónica, no, se conoce. ¿Qué ocurrió? Que a partir de ese momento comenzamos a dejar las cosas por escrito por delante. Me ofreces un número, te lo estabilizo por X cantidad de tiempo y te pago una rentabilidad determinada. Se acabó, santo remedio, ya no necesitábamos al regulador. Tan ya no necesitamos al regulador que cuando hacemos una línea de transmisión, el regulador en realidad va a ver si efectivamente pusieron un perno o no pusieron un perno. Literal. Porque tarifariamente hablando no puede hacer mucho más que eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la pregunta es, si yo puedo prescindir de la tentación del regulador, que a veces puede ser política porque le interesa mantenerse en el cargo, de bajar tarifas artificiosamente, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Segundo tema que pongo en mesa. 44 millones de celulares hay en el Perú. Más o menos. Corrígeme, doctora Zambrano, si estoy equivocado en el número. Sí. Somos 34 millones de peruanos. Eso quiere decir que tenemos por cabeza más de un celular. Sí, más, claro. Y tenemos 4 operadores que se matan entre ellos. Todos recibimos llamadas todos los días, cámbiate acá, cámbiate acá. Pregunta, ¿necesitamos a un OCIPTEL que me regule el celular? Pero lo que regulan es la calidad, ya no regulan tarifas. No, está bien. No, claro. Pero eso también es un costo. La gente no se da cuenta que en el fondo eso llega al costo. ¿Y tú no te das cuenta acaso si es que tienes un producto de buena calidad? O sea, yo hablo, mi operador funciona, tengo internet, tengo llamada, no se me corta. Si se me cortara, me voy al otro. Lo que yo digo es, en un primer momento, la regulación necesitó del apoyo de estos organismos técnicos en una buena medida. Pero porque la energía eléctrica es más bien un monopolio natural, no funciona. En realidad, ninguna... En distribución eléctrica. En realidad, no es que te vas a cambiar de luz del sur a luz del norte, porque no puedes. En realidad eso no es verdad. Ahora no puedes porque eres residencial, claro, pero un cliente libre sí puede cambiarse. Ah, bueno, están pensando sin problemas. En los clientes, ya, sí. Pero sí, si me permites, el tema de los reguladores es bien interesante porque, insisto, ¿no?
fijar tarifas no es, en los sectores, no es fácil. Las metodologías tarifarias de los sectores son totalmente diferentes. Claro, ¿no? y mismo Ocitran tienes dos formas. En Ocitran completamente tienes distintas. dos formas diferentes, en energía tienes formas diferentes. ¿De qué tarifas estamos hablando? Las tarifas reguladas, básicamente. ¿Qué son cuáles? En la distribución eléctrica, el valor agregado de distribución Ok. tiene todos, Que es toda su básicamente decir metodología. cuánto cuesta la red eléctrica por la cual Sí, es una transporta empresa los modelo electrones. eficiente lo que Claro. se usa. Que es, Pero, una, por ejemplo, es una ficción. pero Claro. es una metodología. Ok, Sí. perfecto. Se estudia, Con lo cual. etcétera. Ok. Sí. En transporte tienes metodología price cap o metodología tasa de retorno. Que funciona exactamente igual en En electricidad. SUNAS tienes una mezcla de modelo eficiente con tarificación eficiente. Son dos modelos regulatorios que hay. Son un poco Tarifarios más. son dos. Bueno, Claro, pero son un entonces poco el más. estudio de Pero la empresa hacer los tienes estudios diferentes- requiere de especialización. Para La que no- especialización de... No es fácil. Yo no te estoy Eso- diciendo que Tienes que sea analizarlo. fácil. Y te lo Costos, digo claro. porque eso lo enseñamos en la Y eso no universidad. es perdóname. Y los es- abogados y los economistas lo tratan de entender. Pero es un tema complicado, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Un momento. Absolutamente en desacuerdo. Bueno, Están en desacuerdo, Sí. qué bueno, Qué bueno. pero eso es bueno para que salga a la luz. Verónica, cambiando ligeramente el tema, o bastante, no se aprecia una clara división del trabajo entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Ocitran. Esto ha quedado evidenciado en el caso del colapso de la iluminación de la pista de aterrizaje en el aeropuerto Jorge Chávez, buen tema. donde Corpac es responsable, pero no sabe nada. ¿Cómo es posible que esto ocurra? Ya, lo primero es que eso no se va a solucionar con un regulador multisectorial, porque entiendo que el regulador multisectorial recibe las mismas funciones que tiene Ocitran y no ni más ni menos, salvo que ya lo que estemos hablando es de un organismo distinto a lo que tenemos ahora, ¿no? Que eso no es lo que se ha planteado. Pero en el caso concreto de este suceso, lo que pasa es que el contrato tiene un origen en el cual divide algunas responsabilidades para la y otras responsabilidades para Corpac, que en mi opinión no es sano tener en un recinto en el cual hay tanta actividad, dos entidades distintas que están en el fondo vinculadas al mismo proceso de brindar servicios a las naves o brindar servicios a los pasajeros. Entonces, la confusión no es que parta de que los entes que están gobernando ahí, o digamos que tienen competencia ahí, se estén pisando los pasadores, sino el problema sale de que el mismo contrato parte con esa decisión que se toma en su momento de mantener algunas obligaciones para el app y otras para lo que es Corpac. Y para Corpac son todo lo que son ayudas a la navegación, digamos todo lo que son luces de ayuda, y para LAP es todo lo que tenga que ver ya con la plataforma. Entonces, se hace una división cuando en realidad es el mismo recinto, el aeroportuario, ¿no? De ahí viene la confusión con este tema de esta obligación es de Corpac, no la cumplió, y no es obligación del LAP, ¿no? Pero el caso es terrible, ¿no? Por supuesto, es lamentable y se debería buscar una solución efectivamente, no solamente una solución de determinar si es ese modelo correcto que sigan dos entidades compartiendo esas responsabilidades en un mismo proceso o si hay otros cambios que hacer incluso, ¿no? Más adelante podemos hablar de qué diablos Claro que hacer sí. con Corpac. Anthony, sobre el tema presupuestal que tú has mencionado públicamente, la mayor parte del presupuesto de los reguladores se cubre con los aportes de regulación. Sí. Eso es importante. Y por otro lado, sus costos administrativos representan 30% de los costos totales que incurren aproximadamente. Entonces, no necesariamente habría un gran ahorro de costos si te vas a uno solo y a la vez quieres preservar la especialización. ¿Qué otros ahorros se harían o cómo son tus números? En realidad, a ver, los reguladores tendrían que estar haciendo su trabajo de fiscalización regularmente, valga la redundancia. Hemos ingresado a este canal y hemos visto que esta pista, por ejemplo, está hace 5 meses, de acuerdo a lo que me habían informado, con una obra que Sedapal no concluye, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de una zona en la que efectivamente tendría que ocurrir. ¿SUNAS dónde está? Pregunta. ¿Sí lo aprieto al privado o no lo aprieto al público? Volviendo un poco al tema de la captura del regulador por parte del político del regulado. Sedapal inundó San Juan del Lurigancho con aguas negras, aguas servidas. Durante 3 semanas gente tuvo que convivir con 1 metro de aguas servidas. ¿Pasó algo?
Nada. Bueno, habría que preguntarle al presidente de SUNAS, que no está acá, si hubieron sanciones, multas, ¿no? Busquémoslas, vamos a buscarlas en la página web, que yo sí me he dado el trabajo de buscar SUNAS. Y la verdad que la lista de las sanciones son más o menos así. No vamos a hablar siquiera de las EPS que funcionan o de las otras entidades que funcionan en provincias. Si eso ocurre en Lima, no me quiero imaginar lo que pasa en cualquier lugar del Perú. Punto número 2. Se gasta muchísimo en consultorías. ¿Dónde está la especialización, José Luis? ¿Dónde está la especialización? Este gráfico que tengo acá es brutal. ¿Consultorías de? Consultorías de todo tipo. Este es un gráfico que hizo, esto es una estructura que salió de una consultoría que contrató el Ocinermin en el año 2017 para hacer una evaluación, 2017-2018, para hacer una evaluación de cómo había avanzado el sector eléctrico vis a vis la regulación actualmente existente, con un Ocinermin presente. Contrató a una entidad que se llama Cambridge Consulting, todo el mundo la conoce, Cambridge Consulting es un monstruo, pagó millones de dólares y Cambridge Consulting le dijo a Ocinermin, tu modelo regulatorio adolece de todo esto, es un desastre. ¿Qué hizo Ocinermin con ese informe que costó millones de dólares? Debajo de la carpeta. ¿Dónde está la especialización, José Eso Luis? se ha consultado, porque todo eso es público. Todo eso es público, toda esta es información Claro. que nosotros hemos podido conseguir y que está documentada y que demuestra que efectivamente te digo que sí cuando me gusta lo que yo hago y te digo que no cuando lo que tú me estás diciendo que te he contratado no me gusta, ahí sí lo Eso escondo. no tiene nada que ver con la especialización. Tiene que ver. O sea, Porque si es que eres un especialista, yo contrato una consultoría internacional cuando Claro. me aporta Ujú. a mi profesionalismo. Pero los estudios tarifarios los hacen en casa. Sí, in-house. Los hace Ocitran, Claro. los hace Ocinermin y los hace Ocitel. A esa especialización te A refieres. esa especialización. Claro, Pero porque, me refiero perdón, a perdón, eso. Anthony, pero también claro. hay temas en los cuales tú necesariamente como organismo regulador a veces también requieres una opinión de un tercero, muchas veces para Con validar, experiencia, claro, ¿no? para validar algún tema más especializado aún, en temas legales a veces, ¿no? A nosotros nos ha pasado en algunos arbitrajes. Y que lo contratas justamente para poder tener más fuerza en tu posición, no porque estés dudando, necesites que un tercero te Ahora, lo diga. yo con ese más tipo de bien, cosas no sí. tengo problemas, o sea, honestamente Claro, a eso voy, que tengas una auditoría A eventualmente eso voy. o un programa de benchmark, no tengo No ningún vas a problema. contratar una consultoría tengo para ningún que problema. reemplace tu trabajo. No, en absoluto. En absoluto. Yo no estoy diciendo eso. Lo que Perfecto. estoy diciendo es que si es que tú eres un especialista y tú estás defendiendo la especialización, tú tienes que ser consciente que lo que estás haciendo genera beneficios, que es positivo. Claro. Tú me has hecho la pregunta, ¿es positivo? Tú me hiciste la pregunta. Yo te he dicho, no, no es positivo. Tan no es positivo que a partir del año 2000 y tantos, cuando Ocinermin comienza a crecer enormemente, en el caso eléctrico, por ejemplo, dejó de existir inversión a riesgo puro. 2005 en adelante, 2006 en adelante. Y en un momento dado hubo que convocar licitaciones para construir centrales hidroeléctricas. ¿Por qué? Porque habíamos llegado al punto en el que la noción era no reconozco todos los costos que se deben incorporar, bajo la tarifa artificialmente y elimino la señal de precio. Eso está mal. Bueno, vamos No puedo a... rebatir a Anthony Vamos porque a- no conozco el sector, lo cual es una prueba de la especialización Perdón, necesaria. Verónica. Vamos a entrar ahora más al fondo del tema de especialización con un caso concreto, José Luis. El decreto legislativo 1620 aprobado por el Ministerio de Vivienda y Saneamiento a través de facultades legislativas establece incrementos tarifarios desvinculados de las metas de gestión de las EPS que es establecidas por las UNAS dentro de su política habitual, ¿no? Si no cumples esta meta de gestión, no aumento la tarifa. Así es. Según SUNAS, las tarifas se duplicarán y SUNAS pasará de reguladora a calculadora, porque los criterios para el cálculo de la tarifa, Ya la está en la especialización de la que tú hablas, serán definidos por el Ministerio de Vivienda y Saneamiento. O sea, el mundo al revés. Pero hablemos ahora del mundo real, José Luis. Resulta que las EPS y SEDAPAL son 0, no un 0, 10 ceros a la izquierda. Por lo tanto, con la metodología actual de SUNAS, seamos realistas, las tarifas nunca van a subir porque las metas no las van a No las cumplir. alcanzan, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? La gente está tranquila, pero no tiene agua. Y el servicio es desastroso. Desastroso, totalmente. Es un círculo vicioso total y mortal.
¿Qué opinas sobre este enredo y cuál es la salida en tu criterio? Realmente es un enredo. Porque no vamos al fondo del problema en vez de jugar el fondo del cambio de problema, figuritas. el fondo del problema desde mi punto de vista, y esto lo vengo sosteniendo hace algunos años, es que las EPS y SEDAPAL están vinculados a los alcaldes de turno y por lo tanto están imbuidos de la política regional, si se quiere, de los alcaldes. Siempre se ha dicho que las EPS son muy pequeñas y por lo tanto no tienen economía de escala. No son empresas, finalmente. Entonces, lo que se debe hacer, como se ha hecho en otros países, por ejemplo en Chile, es tener empresas regionales de buen tamaño. ¿Por qué tenemos 51 EPS? Deberíamos tener 25, a lo más. ¿No es cierto? Porque el tamaño sí importa en este caso. ¿No? O sea, una por región. Una por región. Y que el gobierno regional, que no tiene en este momento ninguna atribución sobre las empresas, que sea el responsable del funcionamiento de esas empresas, ¿no? Ahorita lo que tenemos es un sistema atomizado. EPS muy pequeñas, todas deficitarias, tratando de sobrevivir, con deudas increíbles, con trabajadores mal pagados y con SUNAS tratando de regular algo que no se puede regular, porque no son empresas. Y a eso quizás debiéramos agregarle reemplazar la gestión estatal, que es desastrosa, por contratos de gestión privada. Contratos de gestión con privada. Metas de cobertura, calidad de servicio y tarifas a la baja a lo largo del tiempo. También déjame comentarte lo que ¿Y acabas eso por qué de... no se hace? Nadie se atreve, ¿no? Bueno, La ministra se atrevió a hablar de algo de esto y la realmente interpelaron. es un desastre el sector en estos momentos. Han promulgado la ley y han sacado un reglamento de 180 y tantas páginas para que en 10 días comenten todo lo que tengan que comentar. Pues, o sea, es inviable eso, ¿no? Y están en una guerra tremenda, SUNAS y el ministerio. No sé quién tiene la verdad, no he tenido tiempo de leer el reglamento, creo que nadie tiene tiempo de leer 180 páginas en 2 días. Entonces, estamos en el medio de una lucha, ¿no es cierto?, que parece ser que no va a llegar a nada. Pues sobre todo el Ministerio de Vivienda no tiene la solución al problema. No tiene la Y solución. SUNAS menos, porque su costumbre de exigir metas incumplibles conduce a que las tarifas siguen bajas y nada funciona. Vamos a una pausa y volvemos. De los reguladores. Verónica, ¿qué pasa con los permisos municipales para iniciar la construcción de la estación central de la línea 2 del metro? ¿Qué sucederá si la tuneladora llega a esta estación central, que es la estación 13, y no tienes las autorizaciones y mucho menos va a estar ni empezada y por supuesto jamás terminada la estación central? ¿Qué pasa? Bueno, ahí lo que pasa es que creo que hay un gran problema cuando se otorga una concesión. Una concesión ya debería ser una habilitación para todos los permisos que se requieran a lo largo de poder ejecutar este proyecto. Porque si el inversionista tiene que ir a tocarle la puerta a 20 autoridades para 20 permisos, entonces ¿qué sentido tiene que el Estado, el gobierno central representado por el MTC, le haga un encargo? Le diga, mira, yo te encargo que tú tengas que construir esto. Pero cuando va a los diferentes niveles de gobierno, muchos no entienden qué es el proyecto y no le dan los permisos. Entonces lo que está pasando ahorita en la estación central, creo que es un poco ya esto pintado, pero la manera más terrorífica que puede haber. Porque al no llegar la tuneladora y no encontrar la estación, va a llegar más o menos en un mes y 10 días, hasta un mes y medio. Y aunque tuvieran los permisos, la estación no va a estar en un mes. Entonces ya se tramitó un decreto de urgencia. Fregados. Ya se tramitó un decreto de urgencia para que la tuneladora pase en lleno, o sea, pase por debajo de la tierra sin tener, haber que hacer unos túneles para poder mirar que está en buen estado. Y no haber conexión con el metropolitano. Claro, pero eso, que la tuneladora pase en lleno, va a significar que no vamos a detener el trabajo de la tuneladora, que nos costaba como 9 millones al mes si se detenía. Pero no quita que tenemos que construir esa estación central. Claro. Tenemos que construirla de todas maneras, porque sin esa estación central no hay conexión con el metropolitano, no hay un proyecto continuo, vamos a tener 2 metros cortados ahí. ¿Y por qué razón? Porque una autoridad no quiere darnos los permisos porque se basa en unas razones que son fuera del contrato.
Entonces, eso es lo que nosotros nos preocupa y lo que hemos venido denunciando transparentando en estos días, ¿no? José Luis, estamos ya entrando al tramo final. Bueno, hemos hablado mucho sobre la fusión o la no fusión y finalmente la confusión, pero ¿qué ajustes o correcciones debieran hacer los reguladores sectoriales para mejorar su gobernanza, su gestión y evitar caer en el dominio de los políticos? O sea, tienen que hacer una tarea también. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Digamos que el aporte de regulación ha venido creciendo, ¿no? Ocitran tiene muchas concesiones, cada una le paga el 1% para sobrevivir. Ociptel, por ejemplo, ha pedido aumento en el porcentaje del aporte por regulación. 21 millones de soles más, ¿no? Para supervisar la telefonía móvil, cuando al año solo pueden gastar 13 millones porque no tienen capacidad de gasto. Entonces, te doy ese ejemplo porque en Ociptel el 80% de los costos son costos fijos. Entonces, antes de pedir más dinero, yo creo, y esa es una tarea creo para todos los reguladores, poder mirar un poco de reorganizar, ¿no? Sobre todo en Ociptel, que es el más tecnológico, ¿no? Hacer la supervisión remota, invertir ya en cosas tecnológicas para evitar tener tanto costo fijo, ¿no es cierto? De hacer una buena inversión y poder supervisar la telefonía móvil y todos los aspectos que involucra la regulación de Ociptel sin necesidad de pedir mayor aporte por regulación, porque al final, ¿quién lo paga? Nosotros lo pagamos, ¿no? El aporte por regulación, acuérdense, que es provisto por la empresa concesionaria al regulador, y la empresa concesionaria nos cobra a nosotros. Entonces yo creo que ahí hay una lección para todos los reguladores, mirar qué tecnologías están disponibles para adelgazar el aparato administrativo y tener menos costo fijo. Muy bueno. Antonio, a ver, una pregunta del momento. ¿Qué harías con Corpac? Lo elimino. Expláyate. ¿Pero para qué? Si a ver, se duerme un operador, choca un camión de bomberos con un avión y fallecen 2 bomberos. Deja a todo un país paralizado durante horas porque no hace la revisión de un cable eléctrico. Y no nos olvidemos cuando a todo el Perú nos pusieron contra las cuerdas porque en Semana Santa decidieron que hacían huelga los operadores. Controladores aéreos. Los controladores aéreos, que son los que finalmente aterrizan los aviones. O sea, estamos al chantaje de una empresa que no funciona, una empresa que no responde y una empresa que no tiene nada que explicarle al país. Y todo, o sea, honestamente, a mí me parece... Antes que continúes, y todo parece indicar que Corpac, como no puede ni amarrarse los zapatos, no le da pase a la que comience a funcionar la segunda pista, porque simplemente no está capacitada para manejarlo. Ahí estamos a la espera de la opinión de Basi en estos días, pero ellos ya podrían haber visto el vidrio nuevo que está en pruebas del 10 de mayo y decirnos si ven o no ven, porque quienes son los usuarios del vidrio son ellos, no Basi. ¿No tienen radares? Increíble. Todo es visual, esto es pero incomprensible. Acá dijo, no solamente, no, ojo sí que es ayuda, el único aeropuerto, sí. El único aeropuerto que tiene más o menos completo, y digo más o menos es Jorge Chávez. El de Arequipa no tiene la instrumentalización completa. Ojo, el de Arequipa, la segunda ciudad del Perú, no tiene esa instrumentalización. El resto no quiero saber. Pero la doctora Zambrano había hecho algo que me ha parecido brillante. Si el Estado ya te da una concesión, que ese título sea suficiente. Y honestamente no puedo suscribir más ese concepto. La pregunta es... título habilitante. Claro, porque la concesión es un título habilitante que te permite a ti usufructuar bienes públicos para explotar una determinada actividad. Así de sencillo. Ese es el concepto de concesión. Pero, claro, cuando uno empieza a revisar 19 ministerios, 1.828 municipalidades, 24 regiones, 4 reguladores específicos, y decenas de otros reguladores, uno empieza a entender por qué las concesiones en el Perú funcionan tan mal y por qué los reguladores están sobrepasados. Y disculpen que se los diga, pero están sobrepasados y perdieron foco. El gran proceso de transformación que supuso los 90 hasta principios de los 2000
hacía necesario que tuviésemos estos reguladores. Hoy nuestro regulador tiene que ser mucho más chico, mucho más especializado o más inteligente, más técnico. Y sí, no le tengamos miedo a tener Totalmente que pensar que la idea de reducir Estado es mala. Yo creo que es buena. Otra cosa que rescato es lo que dijo la doctora Zambrano. Dijo, bacán, pero definamos el cómo y el por qué. Perfecto, en realidad no estamos en desacuerdo. Estamos de acuerdo en que tenemos que reducir las entidades públicas que regulan a las actividades en el Perú. Creo que ese sería un poco el colofón. Y de nuevo, el regulador tiene que no hacerse sentir. Uno debería ni siquiera darse cuenta que está ahí presente, pero no permitir que ocurran cosas como lo que estamos viendo, como lo que vimos con Sunat con la inundación de San Juan del Lurigancho, o con los grifos que te explotan, o con camiones que transportan GLP adulterado y nadie dice nada y nadie hace nada, etcétera, etcétera. ¿Vamos a proteger al usuario o vamos a proteger a la entidad reguladora? Si la razón de ser del regulador es la protección del usuario, pues hagámoslo eso. Y una pregunta que se me quedó en el tintero, y perdón el atrevimiento, doctora, yo cometí la torpeza, y digo la torpeza ilusionadamente, de decir, me voy con mi familia de viaje Lima-Tumbes. 4 concesiones. Hay 4 concesiones entre Lima y Tumbes y una carretera que la opera el Estado peruano. Bueno, una de ellas es la línea amarilla, que por supuesto son 9 kilómetros, los 9 kilómetros más caros del mundo. Luego viene la autopista, la que está acá, que está bastante bien. Y de ahí las 2 del norte son un desastre. Sí, son un correcto. desastre. Sí. Nunca en mi vida he visto que una carretera, que una autopista tenga semáforo, rompemuelles, Completamente de acuerdo. e invadidas las zonas que tendrían que ser de auxilio o de emergencia. ¿Eso no es labor de ustedes? No en todo. Bueno, la línea amarilla no regulamos. Norvial sí regulamos. Y el problema con las carreteras del norte, y yo podría darle un mapa de eso para que usted se admire, es que muchas de esas carreteras no tienen todavía terrenos entregados. Es increíble. La ida es del concesionario y la vuelta sigue siendo todavía del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado cometió un grave error cuando hizo el contrato de concesión, indicando que no iba a entregar la carretera en el estado que estuviera, sino con una calidad que se llama una puesta a punto. Una puesta a un punto que el Estado nunca ha logrado y que entonces la concesionaria no lo recibe. Entonces hay muchos errores en los contratos que estamos ahora pagando, como dirían, las consecuencias, y hay que solucionarlos, ¿no? Hay que hacer adendas, no hay otra forma. Por eso quiero rescatar tu concepto, doctora, donde dices, si el Estado ya te dio una concesión, que ese título sea suficiente para que la infraestructura se haga y que no me interpongan algún proceso o alguna medida administrativa que me paralice la... Bueno, vamos en a Alemania, que, ojalá funcione eso, pero no creo que funcione en el Te Perú. pediría, Verónica, a manera de cierre tuyo, una especie de declaración sincera. ¿Qué puede mejorar? ¿Qué puede mejorar en los sistemas? Bueno, a ver, voy a decir algo que siempre en la oficina ya me lo dicen, ¿no? Yo soy un poco disruptiva. O sea, a mí sí me gusta revisar modelos, sí me gusta levantar debajo de la alfombra, como dicen, para ver qué hay. Siempre es bueno y siempre es sano, y además en una institución que quiere caminar la modernidad, eso es ser transparente, ¿no? Entonces yo sí creo que nuestro modelo ha funcionado, pero puede funcionar mejor y puede solucionar muchos errores. Entonces, el hecho de que yo no tenga, por ejemplo, directores, significa que el modelo directorio está funcionando mal. No las personas van a querer venir por un costo determinado, por tiempos cortos, a tomar decisiones difíciles. Tienen que haber directores, creo yo, que sean de planta, ¿no? Ese es un cambio que sería muy grande. Y por otro lado, bueno, es que los reguladores no tenemos que tener miedo a desregular, ¿no? Yo tuve un buen maestro que fue el primer presidente de OCIPTEL, el ingeniero Kunigami, que siempre nos dijo, el éxito del regulador es cuando empieza a desregular. Así que yo sí creo en eso, y por eso creo que el proyecto de Chancay es un escenario buenísimo para puertos, porque tal vez sea la posibilidad de empezar a desregular en ese mercado tan importante, ¿no? Ahora, por favor, en un minuto, José Luis y Anthony, palabras finales. No, digamos, yo creo que la historia de la regulación en el Perú ha tenido, en 30 años, mi balance es positivo. Siempre se puede mejorar, siempre se puede mejorar. Y estoy seguro que los profesionales que están estudiando las maestrías en diversas universidades tienen que ir a trabajar a la empresa regulada, tienen que ir a trabajar al regulador, porque es un ámbito interesante, hay un desarrollo interesante, hay cosas importantes que ver. Entonces yo exhorto, y eso es el buen ánimo que tengo,
a que los profesionales vayan al sector de regulación. Hay mucho por hacer y el bienestar de la población está en juego. Anthony, un minuto, pero en serio. Un minuto. 100.000 millones de dólares en falta de inversión en infraestructura, problemas en todos los sectores, y esa es la realidad, problemas en todos los sectores. Y lo cierto es que si seguimos con un modelo que no te genera todas las tranquilidades a los inversionistas simplemente no van a venir. No solamente falla Proinversión, no solamente falla el ministerio, no solamente fallan los reguladores, falla todo el organismo público. Ojalá que encontráramos más personas como la doctora Zambrano, que está dispuesta a comerse un pleito como el que efectivamente se está comiendo. Me encantaría, realmente me encantaría. Y es más, y pensaría que sería fantástica que ella sea la mega reguladora. Dios mío. Y un tema, comité de expertos. Chile tiene un comité de expertos. Deberíamos de pensar en introducir la fórmula del comité de expertos. Gente que está absolutamente desvinculada del Estado, a la que se le paga muy bien, generosamente y a dedicación exclusiva. El sector eléctrico así funciona en Chile. Bueno, les agradezco mucho, Verónica, José Luis y Anthony. Ha sido bien grato escuchar esta candente conversación. Y por mi parte, para terminar, yo diría que los reguladores tienen que tratar de ser más eficientes. Hay una mejora continua, que es el reto permanente para los reguladores. Completar los directorios, eso le corresponde a la PCM, meritocráticamente. No es fácil, pero es obligatorio hacerlo. Hay que escapar del populismo tarifario, que para mí creo es el más grande riesgo que existe ahora, por la conducta que se observa en el Ejecutivo y el Legislativo. Y por otra parte se necesita, como ha repetido Anthony, menos Estado y mucho más participación privada. Y creo que el caso de Corpac es un caso, una pera en dulce para hacerlo. ¿Qué esperamos para dejar que el sector privado opere Corpac? Puede haber formas como contratos de concesión, asociaciones público-privadas, cualquier modalidad menos lo que tenemos ahora. Muy buenas noches, ha sido grato estar conversando con ustedes.